Bienvenidos a un nuevo capitulazo de Historia Escoria. Bueno, pues hoy traigo un temazo fresco con el que llevo mucho tiempo queriendo hacer algo potente. Así que finalmente he decidido hacerlo y le vamos a dar un poquito de chance al tema del canibalismo en la prehistoria. Es un tema muy mórbido y muy así, muy morboso, ¿no? Y la verdad es que tiene un interés no solo prehistórico, obviamente, y científico, sino también cultural, ¿no? Ya sabemos que el canibalismo es un tema, uno de esos tabús culturales que tenemos en las sociedades judeocristianas. Y bueno, pues me apetecía ponerlo sobre la mesa para que si fuésemos conscientes, ¿no? También los oyentes de Historia Escoria, de cómo pues la antropofagia o el canibalismo ha formado parte pues de nuestra naturaleza, de alguna manera, ¿no? Así que nada, chavales, vamos a lanzar ya el capitulazo. Así que nada, animarse. Ya sabéis que también podéis dar follow por todas las redes sociales y todo el rollito este que siempre os digo. ¡Vamos con ello! Para poder disfrutar, me voy a enloquecer. Sé que ya he pasado demasiado y no voy a joder. Hablo con mi hermano, quiero desaparecer y ya no voy a pensar. Solo voy a ver para poder disfrutar. No sé si recordáis una película mitiquísima del ideario popular occidental. Yo creo que de los años 90, debe de ser del siglo pasado, una cosa así, aunque no tengo los datos encima de la mesa, que se llamaba Viven, en la que el argumento era algo así como un equipo de rugby, creo que argentino, volvía de camino a casa después del campeonato. Entonces el avión se estrellaba en alguna parte, en un sistema montañoso, y los habitantes del avión, vamos, los tripulantes, no los habitantes, pues debían al final acababan comiéndose a los que iban muriendo, ¿no? De la tripulación para poder sobrevivir debido a la escasez de alimentos, porque, bueno, caen en una zona que está muy nevada y entonces no encuentran alimento y deciden, pues, cruzar ese límite cultural de la antropofagia o canibalismo. Realmente, lo que nos cuenta esta película no es tanto la historia de estos integrantes de la selección de rugby, sino lo que nos viene a contar es un viejo dilema entre la moral y la necesidad. Realmente lo que la película viene a exponernos en un debate infinito es qué gana en una situación de urgencia, ¿no? Nuestra moral judio-cristiana o la que cada uno tenga, pero la verdad es que en casi todas las morales comerse a otros congéneres pues está mal visto, ¿no? Pero al final la película lo que hace es eso, ¿no? Es establecer el debate entre la moral y la necesidad. Es decir, si una situación de extrema necesidad justificaría un tabú tan importante para nuestra cultura occidental como es el canibalismo, o si por el contrario merece la pena, es mejor para la moral acabar muriendo de inanición, de hambre, para no dar ese paso de tabú del canibalismo, ¿no? Esto es lo que realmente la peli plantea encima de la mesa. Bueno, ya os anticipo que para los protagonistas de protagonistas de nuestra película, de este podcast, no había tanto tabú ni tanta hostia, y ellos tenían bien claro que las situaciones de urgencias requerían medidas extraordinarias. Y eso es lo que hoy en este podcast, en este capitulazo que os traigo aquí a Historia Escoria, vamos a tratar de analizar. Lo que vamos a ver en este capítulo, lo que pretendo en este capítulo es poner sobre la mesa el conocimiento que tenemos sobre la antropofagia en base a las pruebas arqueológicas. Cuando digo antropofagia, como os podréis imaginar y como seguramente ya sabéis, me refiero simple y llanamente al canibalismo. ¿Qué tipos de canibalismo se han estipulado que han existido a lo largo de la prehistoria? En función, como decía antes, de la evidencia arqueológica. Bueno, pues realmente tenemos evidencias que vamos a ir viendo una a una, pero por hacer un poquito una introducción a modo de esquema de tipos de canibalismo, vamos a hablar, de hecho, durante este podcast, de canibalismo ritual. Como os podéis imaginar, se refiere a aquel que se practica por un motivo o una creencia religiosa, o no religiosa en sí misma, pero por creencias, al fin y al cabo. Tendríamos también el canibalismo de tipo gastronómico. Simple y llanamente es que como ser humano o como homínido o como congénere del que te come,
formas parte de su dieta. Tendríamos el canibalismo de supervivencia, que este se diferencia en el gastronómico, en el gastronómico digamos que los seres humanos pasan a formar parte de la dieta, mientras que en el de supervivencia no es habitual comer congéneres, simplemente los comes por una situación desesperada, como nuestros queridos protagonistas de Viven. Sin embargo, en el gastronómico, como decía, es, entre comillas, habitual que el ser humano, o bueno, el congénere, porque no siempre son homo sapiens, forme parte de la dieta, ¿no? Esa es la diferencia, es algo cultural, ¿no? Luego, los investigadores más importantes también han analizado dos tipos de canibalismo, no tanto en función del origen ritual o gastronómico o de supervivencia, sino en función de la forma en la que se come. Es decir, diferencian también el endocanibalismo del exocanibalismo, tomando como punto de referencia la pertenencia al grupo o no. Esto quiere decir simple y llanamente que un endocanibalismo sería cuando te comes a alguien que pertenece a tu mismo grupo, y el exocanibalismo es cuando te comes a alguien que no pertenece a tu mismo grupo. Te comes a un foráneo, a un extranjero culturalmente hablando. Y luego estaría por último el canibalismo bélico, que es alguien que se refiere, como bien indica la palabra, pues a un canibalismo que tiene que ver con un control territorial, con algún motivo bélico. Estos serían los 6 tipos de canibalismo que he encontrado citados en la mayor parte de los papers, artículos y manuales de bibliografía que he encontrado, de historiografía, perdón, que he encontrado, pues bueno, investigando sobre el tema. Me he basado fundamentalmente en un artículo buenísimo de la Universidad de Burgos y de la Euskal Herriko Universitatea, impronunciable, muy difícil de pronunciar, pero ahí lo he dicho, de una me ha salido de una, no me lo imaginaba yo ni de coña. Y el caso es que ahí tienen un artículo muy bueno, la Universidad de Burgos en conjunto con la Universidad Vasca, de la que os hablaba antes. Un artículo escrito por Juan Carlos Díez y Antonio J. Romero. Les cito porque lo merecen, es un articulazo. Y a todo aquel que le interesa el tema del canibalismo, le recomiendo que lo busque en internet. Lo puede encontrar a través de Dialnet. Y es interesante de leer. Y bueno, el capítulo que voy a hacer hoy, en su mayor parte está basado en este artículo, porque es de los más recientes que trata el tema. He ojeado aparte pues cosas de Artapuerca, de Arsuaga, de Carbonell, de un montón de autores importantísimos españoles, pero es verdad que este artículo forma el núcleo, el grosso de este podcast. Bueno, estos serían, por lo tanto, los 6 tipos de canibalismo que he encontrado en este artículo y en todas las fuentes bibliográficas que he utilizado como herramienta para poder componer este podcast. Y una vez entendido, ya podemos pasar a hablar del método. Cuando digo método, me refiero a cómo reconocemos el canibalismo en el análisis arqueológico. Es decir, qué es lo que lleva a los arqueólogos y a los investigadores de laboratorio cuando analizan un resto óseo, osteológico, a decir, vale, este resto es una evidencia clara de canibalismo. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Porque claro, si vamos a hablar de canibalismo, lo primero que deberíamos saber es cuáles son los pasos de la investigación arqueológica para determinar que un resto arqueológico ha sido tratado de forma caníbal o no. Bueno, pues lo que se hace básicamente es intentar reconocer señales nutricionales en restos humanos. Por ejemplo, yo que sé, marcas de corte, de percusión, de aplastamiento de diáfisis, de alteración por cocinado, por ejemplo, o marcas de dentadura humana, improntas dentarias, que hay bastantes. De hecho, vamos a ver algunas. Cuando digo aplastamiento de diáfisis, a lo mejor no sabéis lo que es la diáfisis. Digamos que los huesos tienen como 2 partes, a nivel al menos arqueológico, así lo estudié yo, que sería la epífisis y las diáfisis. La epífisis es lo que, digamos, la caña del hueso, mientras que la diáfisis tiene 2 nombres. Puede ser proximal, que son los extremos. Si es proximal se refiere que es el que está apuntando hacia el cráneo, y luego están las postcraneales, las diáfisis postcraneales, que son las que apuntan contrariamente hacia donde está el cráneo. Por ejemplo, si miramos el húmero, la epífisis proximal, hablando claro, sería el extremo de arriba, la epífisis la caña, y la diáfisis postcraneal sería la parte que apunta contraria al cráneo. Os acabo de dar una clase de biología así en un momento. Aquí en Historia de Escoria damos de todo, chavales. Bueno, el caso es que se encuentran numerosos ejemplos para determinar si hay una evidencia de canibalismo, de antropofagia, como se buscan siempre
Marcas de corte, como os decía, percusión, aplastamiento de diáfisis, por eso os comentaba un poco lo de la diáfisis, alteración por cocinado o sobre todo marcas de improntas dentarias humanas. ¿Por qué se aplastaban las diáfisis? Os estaréis preguntando. Bueno, para aprovechar la médula. El aprovechamiento medular, la médula es lo que va por dentro de los huesos, lo que conocemos gastronómicamente hablando como tuétano, eso que está tan rico de echarle ahí a un cocido, ¿no? Para que le coja sabor. Bueno, pues para buscar el tuétano, la médula, pues se aplastan los huesos para poder sacar lo que hay dentro de los huesos, porque la médula ósea es lo que va por dentro de la epífisis y de las diáfisis. Entonces, abrir las diáfisis es como descorchar la botella, ¿no? Luego lo volcaban y con un ganchito pues sacaban las médulas, que además alimentan mucho. Es un comportamiento muy típico además de animales carroñeros, porque los carroñeros, como son los últimos que llegan a trabajar la presa, suelen aprovecharse de todo lo que los carnívoros no quieren. Los carnívoros no suelen devorar las... No suelen no suelen aplastar las epífisis en busca de médula, mientras que los carroñeros, al tener dientes, dentaduras más anchotas, son más masticadoras y pueden aprovechar mejor por los tuétanos, popularmente hablando, ¿no? El caso es que una búsqueda de médula es interesante a nivel de buscar evidencias de canibalismo, porque la forma en que tiene de percutir un hueso un humano no es igual que la de un animal. El animal siempre va a percutir a través de su propia dentadura, mientras que un homínido, un homo neandertal o un homo sapiens va a percutir un hueso, va a aplastar una diáfisis o una epífisis a través de una herramienta, ¿no? Y deja claras diferencias. Se ven claras las diferencias cuando un hueso es aplastado por una herramienta humana o cuando un hueso es aplastado por una dentadura animal. Evidentemente, pues se ven las diferencias a la larga. Entonces, entendemos que cuando un humano aplasta una epífisis o una diáfisis es en busca de la médula, ¿no? Y eso podría demostrar un nivel de canibalismo, evidentemente, ¿no? Sobre todo si el hueso es humano, claro. Si el hueso es de una cebra, da igual. El humano pues se está alimentando de la médula, sin más ni menos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el consenso de la investigación? Pues a mayor número de señales identificadas, mayor certeza de antropofagia. Esta es la regla de 3 que utiliza la arqueología para determinar que un hueso o un resto óseo tiene, digamos, evidencias de canibalismo. Cuantas más señales de más tipos y en mayor cantidad haya, pues más evidencia de antropofagia. Simple y llanamente. Es decir, si encontramos un hueso humano que tiene marcas de corte, vale, podemos. Y esas marcas de corte claramente responden a un tipo de herramienta, además encontrada por la zona, como un tipo de bifaz o lo que sea. Un bifaz es un cuchillo de piedra, los típicos cuchillitos de piedra prehistóricos, hachas de piedra. Pues podemos hablar de canibalismo, pero es que si encima de marcas de corte, luego tiene marcas de percusión, de herramientas humanas, luego tiene aplastamiento de diáfisis. Se ve que además ha habido un trabajo en la médula para intentar sacarla por otras marcas de ganchitos o lo que sea. Bueno, pues ahí ya la certeza de que ese tratamiento óseo post-mortem ha sido con un fin caníbal, pues es mayor, evidentemente. Simplemente es esto lo que os he dicho, ¿vale? A mayor número de señales identificadas, mayor certeza de antropofagia. Algo pues muy lógico y muy coherente, ¿no? Luego, ¿qué pasa con las finalidades? Es decir, hemos hablado de tipos de canibalismo, hemos hablado de qué evidencias, qué pruebas busca la arqueología en los huesos humanos para tratar de determinar algo como canibalismo o no. ¿Qué pasa con las finalidades? ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues en los diferentes artículos que he consultado, como los de la Universidad de Burgos, que os comentaba antes y demás, se habla fundamentalmente de 5 o 6 finalidades posibles con respecto a buscar un porqué, ¿no? El porqué del canibalismo congénere, ¿no? Bueno, se habla de finalidades nutricionales, es decir, puramente alimenticias, patológicas, podría ser también, ¿por qué no? Medicinales, funerarias, bélicas o de control político, o pudiera ser a lo mejor quizá varias de estas a la vez. Es decir, es probable que a lo mejor, pues, en un entorno en el que la arqueología pudiera demostrar que había hambruna por falta de fauna o de vegetación, se le puede sumar que además hay un rito funerario que cuaja perfectamente con esa necesidad económica, y entonces se fusionan para, digamos que moralmente, culturalmente, socialmente, se empieza a entender el canibalismo como algo no tan malo, ¿no? Es decir, se hace de la necesidad virtud, que se suele decir. Yo soy de los que piensa que es la economía siempre la que determina la cultura, en eso soy un poco marxista de reconocer, y no lo pienso al revés, hay gente que piensa que es al contrario, que es la cultura la que determina el tipo de economía, yo no. Yo pienso que es la economía, la necesidad o el exceso
lo que va a determinar un tipo de cultura u otra, y por eso soy de los que piensa que a lo mejor quizá en zonas en las que había mucha hambruna, pues esa falta de economía hizo que se empezasen a practicar, se empezase, digamos, a estructurar un sistema de creencias basado en el canibalismo, ¿no? Como de alguna forma para legitimar la práctica caníbal. Pero bueno, me estoy adelantando un poco, ahora vamos paso a paso. Bueno, obviamente este tipo de identificación de un resto como posible consecuencia del canibalismo, su muerte, ¿no? O su tratamiento, además se va a reforzar con el análisis de otros rasgos por la arqueología. Por ejemplo, se analiza mucho la edad del difunto o del resto, la edad de, digamos, de cuando murió, el sexo, la presencia de estructuras funerarias o ajuar, si hay otras especies de animales implicadas, por ejemplo, esto es muy interesante, es decir, si yo me encuentro un húmero humano con marcas de dientes de, yo qué sé, voy a inventarme, ¿vale? De lobo, por ejemplo, o de cánidos, y después encuentro marcas de herramientas humanas sobre ese hueso, a lo mejor no es una práctica caníbal simplemente, sino que es probable a lo mejor que esos homínidos se encontrasen los restos ya trabajados por animales y ellos los rematasen, ¿no? Pero no, al menos no es el canibalismo en primer grado. Por eso es importante analizar si existen otras especies animales implicadas en las improntas que la arqueología analiza en un resto homínido con marcas, ¿no? También se analiza, por ejemplo, si hay señales claras de levantamiento del cuero cabelludo o despellejamiento. Es muy interesante esto porque, digamos que el cuero humano, que turbio, ¿no? Pero digamos que el intentar despellejar a un humano deja muchas marcas, además muy concretas de una forma determinada, en el registro óseo de ese individuo. Entonces es fácilmente detectable si un humano ha sido despellejado o no, ¿no? Es algo que también se analiza bastante. Luego, respecto al tema que os decía de otras especies de animales implicadas, no solo se analiza eso por si hubiese actuación mamífera pero no homínida en unos restos determinados, sino también porque a veces el hecho de que unos restos humanos con evidentes con evidentes patrones de haber sufrido canibalismo, si esos restos humanos se encuentran tirados o depositados en el mismo sitio donde ese grupo humano que vivía ahí tiraba también los restos de animales que consumían, nos puede estar indicando que el fin de ese canibalismo es puramente nutricional, porque si fuese ritual o funerario o cultural, no enterrarías de esa forma, ¿no? O enterrar o no te comerías de esa forma a esos humanos utilizándolos igual, despojándolos igual que a los animales. Es evidente que a los animales no les rendían ningún tipo de rito funerario, entonces donde siempre se ubican los animales muertos y trabajados que se han comido, siempre es un sitio donde tiran toda la basura, por decirlo así, ¿no? Es como su basurero. Si tú tiras ahí también los restos humanos que te has comido practicando el canibalismo, lo que nos estás indicando es que simplemente, pues, los humanos forman parte de la dieta, ¿no? Entonces es un canibalismo gastronómico, podemos decir. O si sabemos que es una zona en la que se pasa mucha hambruna, sería un canibalismo de urgencia, ¿no? De supervivencia, pero en ese caso no encontraríamos restos de animales, porque si hay animales no hay hambre. ¿Entendéis un poco por dónde va también lo de analizar si hay... Si por ejemplo, cuando aparecen restos humanos, aparecen acompañados de otros restos de animales también devorados por esos humanos, o solo aparecen solos, o aparecen mezclados entre los animales, o claro, si aparecen al lado de un ajuar, pues ya nos está indicando otra cosa, ¿no? Porque hay casos de restos de homínidos con evidencias claras de haber sido tratados con herramientas homínidas, es decir, que puede haber habido una práctica de canibalismo, y al lado de esos restos, por ejemplo, nos aparecen, yo que sé, imaginaos unos restos con marcas de corte, con dentadura humana, con todo tipo de evidencias. Está claro que han sido consumidos por ese grupo de homínidos de esa cueva o lo que sea, ¿no? Pero imaginaos que al lado de esos restos aparece un ajuar. Un ajuar son los objetos y demás historias con las que se entierra un difunto. Bueno, pues esto nos estaría hablando de una práctica funeraria que implica el canibalismo. Pero si encontramos esos restos humanos con claras marcas de canibalismo, de antropofagia, mezcladas entre restos de animales que han sido antes o después devorados que los humanos, eso nos está indicando un canibalismo de tipo gastronómico. Y si encontramos solo esos restos sin ningún tipo de ajuar y sin muchos animales alrededor, a lo mejor nos está hablando de un canibalismo de supervivencia. Espero que estéis entendiendo un poquito por dónde voy, ¿no? O sea, que no solo depende... O sea, digamos que la conclusión o la tesis que sacas de un análisis arqueológico de estos restos
no es tan simple como decir, vale, hay marcas de corte, hay percusión, hay un claro trabajo en busca de médula, es canibalismo, ¿no? No solo es eso, sino que hay que coger eso, con esas evidencias, y ponerlas en el contexto en el que se ha encontrado, con lo que se ha encontrado y con lo que hay alrededor, e incluso lo cojonudo sería añadirle un análisis del contexto paisajístico. Para, por ejemplo, comprobar si en el momento en el que esa persona devorada murió, había hambruna, había, digamos, una fauna decente para alimentar a una familia o un grupo de homínidos, si había buena vegetación para alimentar a esa familia, etcétera, etcétera. Porque todo el contexto geográfico paisajístico ayuda mucho a conseguir una interpretación más certera sobre sacar una conclusión de esos restos que tienen evidencias de canibalismo, ¿no? Bueno, generalmente, cuantas más relación exista entre los restos humanos y el tratamiento de los despojos de animales cazados, por ejemplo, pues más se suele opinar que la causa es nutricional o ritual. Es decir, puramente económica o cultural. Lo que os decía antes. Si hay, por ejemplo, también se encuentran muchas veces unos restos humanos que han sido tratados de forma muy parecida a los restos de animales. Pues ahí se puede concluir con que hay el canibalismo que se ha producido ahí en ese caso es de tipo gastronómico, lo que os decía, o nutricional, ¿no? Si por el contrario el tratamiento de esos restos óseos es muy diferenciado del de los animales, aunque aparezca en el mismo sitio que el de los animales, a lo mejor el canibalismo no es nutricional, sino que es ritual. ¿Veis cómo todo es más complejo de lo que parece, ¿no? No es tan simple como buscar marcas de corte, de percusión y de médula, como os decía antes, sino que luego hay que ponerlo en contexto. Eso es lo que realmente termina por darnos una conclusión aceptable sobre cuál es la finalidad de ese tratamiento óseo que estamos analizando, ¿no? Bueno, después de hablar un poco de la introducción, como hemos hecho al principio, de los tipos de canibalismo que nos vamos a encontrar en este podcast o que yo he encontrado en la investigación, después de hablar del método, es decir, de cómo reconocemos el canibalismo en el análisis arqueológico, vamos a hablar de lo más interesante, las pruebas arqueológicas. ¿Qué pruebas arqueológicas existen en el registro mundial, sobre todo europeo, donde más me voy a centrar, y que nos hablan de que el canibalismo efectivamente ha sido una opción nutricional más en nuestro pasado? Bueno, el primer sitio en el que nos vamos a detener es mi sitio favorito del mundo a nivel prehistórico, ya lo he mencionado muchas veces, no es solo porque está en España, sino porque es un tesoro alucinante. No nos imaginamos la suerte que tenemos los españoles y las españolas de tener Atapuerca en nuestro país. Bueno, viajamos hasta el nivel 6 de la Gran Dolina, en Atapuerca, Burgos, y ahí todo lo que os voy a decir ahora son evidencias ya contrastadas. Hay evidencias de antropofagia datadas en hace 900.000 años. Son las evidencias de canibalismo más antiguas de Europa y no me atrevo a decir del mundo, pues hay algo que se me escapa, pero probablemente también. Sé que hay unas por ahí en África datadas en 2 millones de años, pero de unos Homo habilis, pero creo que hay algunos problemillas y la investigación no se pone muy de acuerdo. Lo que es evidente es que en el nivel 6 de la Gran Dolina en Atapuerca hay unas evidencias de canibalismo datadas en hace nada más y nada menos 900.000 años. Casi nada. 11 individuos, 8 infantiles, 2 subadultos y un adulto, del género Homo, de la especie Antecessor, con claras marcas de haber sufrido canibalismo. Hay marcas de corte, de percusión y, lo más importante, improntas dentarias humanas. Es decir, los huesos de estos 11 individuos tienen marcas de dientes humanos, aparte de marcas de herramientas de corte humanas y de herramientas de percusión humanas. Y por favor, que nadie se me confunda, voy a decir humanas para no estar constantemente repitiendo Homo antecesor, pero estamos hablando de Homos antecesor, que no son humanos sapiens, ¿vale? Es otra especie, más arcaica que la nuestra. Bueno, la deposición de estos restos, de estos 11 individuos, de estos 11 antecesor, además, es indiferenciada del resto de animales consumidos. Por lo tanto, aquí en un principio, y digo en un principio porque luego cambió la conclusión, se estipuló que estábamos hablando de un canibalismo gastronómico y además de exocanibalismo. Es decir, estos 11 antecesor
han sido consumidos como parte de la dieta natural porque es algo que ocurre de forma habitual y además son individuos que no pertenecen al grupo que se los ha comido, son de otro grupo. No sabemos si fueron secuestrados y llevados allí consumidos o si directamente llegaron de otro sitio donde estaban ellos y se los comieron. No sabemos. El caso es que eso fue lo que se estipuló en un primer momento. Pero más adelante, en otro análisis posterior, otros investigadores, muy vinculados a Atapuerca, encontraron evidencias claras de canibalismo en otras capas cronológicas del yacimiento. Por lo que algunos investigadores asociados a Atapuerca, como os decía, concluyeron, digamos que una evolución en el concepto y pasamos de canibalismo gastronómico a canibalismo cultural, que no ritual, que no es lo mismo exactamente. Es decir, es como un tipo de comportamiento estructural en este contexto concreto. Un hábito incorporado en su comportamiento. ¿Por qué se saca esta conclusión? Como os decía, porque ya no solo es que se encuentren en el nivel 6 de la grandolina en ese estrato en concreto, que creo que era el estrato Aurora, sino que además en otras capas cronológicas también se encontraron evidencias de canibalismo. Por lo tanto, hay evidencia científica de una práctica caníbal que perdura en el tiempo. Hablamos por eso de un canibalismo cultural. Además, se sabe que en esa etapa en concreto en la que se analizaron estos huesos y en la que esas personas antecesor fueron consumidas por otros congéneres, la macrofauna vegetal que ofrecía el paisaje era buena. O sea, no había una hambruna muy fuerte ni una dificultad demasiado importante para la tecnología antecesor para poder mantenerse bien nutridos, ¿no? Bueno, echamos a un lado nuestra querida Atapuerca, que nos deja esta evidencia tan antigua y tan preciosa de hace 900.000 años, y nos vamos al nivel 15 de Moulin-Gerzy en Ardèche, Francia. Aquí tenemos un yacimiento súper clave para demostrar el canibalismo entre neandertales. Tiene unas evidencias de hace 100.000 años y son 6 individuos, 2 adultos, 2 adolescentes y 2 niños de entre 6 y 8 años. Encontramos marcas de corte y percusión óseas comunes en los restos de Homo neandertales y además también de los cérvidos cazados también encontrados en el propio yacimiento. Tienen esta coincidencia. ¿Qué salvedades tenemos? Bueno, ¿qué salvedades tenemos que nos hacen diferenciar a los ciervos de los humanos? Los humanos es cierto que aparecen mucho más intervenidos que los cérvidos, aunque en el caso de los humanos no hay evidencia de búsqueda de médula. Como conclusión, se estipuló que este yacimiento efectivamente demostraba canibalismo entre neandertales, pero un canibalismo de tipo gastronómico, no ritual en ningún caso. ¿Por qué? Pues como os decía, las marcas de corte y percusión ósea son comunes tanto en los neandertales como en los cérvidos. Se han tratado de la misma forma ambos cadáveres, a pesar de unos ser congéneres y otros no, y además han sido depositados en la misma zona. Por lo tanto, no hay nada que nos haga sospechar que hay un canibalismo de tipo ritual o cultural o alguna cosa así, como sí que parece que pudo haber en Neandertal. En Neandertal, digo, madre mía, en Atapuerca. Dejamos el nivel 15 de Moulin-Gerzy y nos vamos a otro yacimiento impresionante que tenemos en España. La verdad es que España es un tesoro a nivel de prehistoria, un tesoro único en el mundo. Nos vamos a otro yacimiento impresionante que es el Sidrón, con este nombre tan bonito, en Asturias. 13 individuos, 3 hombres, 4 mujeres, 2 adolescentes chicos y una chica y 2 jóvenes más de sexo indeterminado son las posibles víctimas del canibalismo que vamos a explicar ahora. Y además se piensa que posiblemente estos 13 individuos estuvieron relacionados entre sí como familia. Se elaboró un análisis mitocondrial muy potente y parece que los hombres estaban genéticamente relacionados entre sí, mientras que las mujeres eran ajenas al grupo, lo cual además, aparte de cómo vamos a ver ahora que se evidencia el canibalismo, también nos hace ver que pudiera haber ya una cultura patrilocal, es decir, que son las mujeres las que acuden a vivir donde están los hombres y no al contrario, como se pudo pensar en algún momento para la prehistoria. Bueno, el caso es que además
Dos de los más jóvenes parece que comparten también similitudes genéticas con una de las mujeres, lo cual, pues como podréis imaginaros, puede indicar que hay una relación materno-filial, ¿no? Entre esos dos jóvenes y esa mujer que comparten genes, porque además esas mujeres no comparten genes con los hombres. Por lo tanto, sí que puede ser que hubiese un hombre y una mujer que fuesen padres de esos dos jovenzuelos, ¿no? Bueno, los restos humanos de estos neandertales fueron datados hace poco, pero fueron datados en aproximadamente 43.000 años de antigüedad y presentan evidencias clarísimas de antropofagia. Además, es un yacimiento en el que no se encuentran restos animales de casi ningún tipo. Y lo más importante es que en el Sidrón de Asturias, en la mayor parte de estos 13 neandertales, se encontró evidencias de hipoplasias del esmalte en los dientes. Esto es un síntoma de hambruna. Las hipoplasias son un tipo de corrupción dentaria que en muchos países tercermundistas se pueden incluso apreciar y están muy vinculadas a pasar hambre, al no usar mucho los dientes. Lo cual revela, como os decía, pues hambrunas importantes. Esto ya nos da una pista de cuál pudiera haber sido la razón del canibalismo entre estos neandertales. Así que en el Sidrón de Asturias es uno de los pocos sitios donde tenemos evidencias más o menos claras de un canibalismo de tipo de supervivencia o por hambruna. Es decir, la situación de carencia alimentaria propició el canibalismo de congéneres neandertales. Importante también recordar que además eran familia entre sí algunos, para saber, porque eso implica ciertas cosas, ¿no? Respecto al canibalismo, ¿no? Bueno, después del Sidrón de Asturias nos iríamos a otro sitio apasionante, o al menos bajo mi punto de vista así lo es, que sería el nivel 6.1 de Burunkaya 3, Crimea, Ucrania. Vaya nombrecitos, ¿eh? Y aquí encontramos 5 individuos y numerosos restos de antílope datados en torno al 30.000 a.C., tanto los antílopes como los individuos. Hay intervención humana mucho más abundante en los restos humanos que en los de los antílopes. No se aprecia aprovechamiento medular. Y hay numerosas mandíbulas y calotas craneales que han sido separadas del resto del cuerpo. Es decir, en este yacimiento, aparte de los 5 individuos y los restos de antílopes de hace 30.000 años, se encontraron mandíbulas y calotas craneales. Una calota craneal, podéis parar el podcast, como os digo siempre, y mirar qué es, pero os lo explico fácil, es lo que está encima de la frente, esa parte del cráneo. Pues se encuentran como trabajadas, como separadas de los cráneos. Y, sin embargo, el resto de huesos postcraneales, es decir, cuando se dicen huesos postcraneales, se refieren a todo el esqueleto que no es el cráneo, no se encuentran, o se encuentran al menos en mucha menor cantidad que los craneales. Apenas hay restos postcraneales, de hecho. Todo esto indica una posible selección concreta de los restos, obviamente, y por eso en el nivel 6.1 de Burunkaya 3 se habla de canibalismo ritual. Este es uno de los casos en los que parece más evidente el canibalismo de tipo ritual que el de gastronómico o nutricional, ¿no? Además, existe una relación muy clara siempre entre el canibalismo ritual y los cráneos. Siempre que hay un canibalismo de tipo más cultural que económico, lo que se suele resaltar siempre a nivel caníbal es más el cráneo que el resto de huesos. Por eso es interesante, ¿no? Cuando aparecen cráneos trabajados, o cuando aparecen marcas de corte en cráneos, es más importante que si aparecen marcas de corte en un fémur, porque obviamente nos interesa más el canibalismo ritual que el gastronómico, ¿no? Porque puede indicar, por ejemplo, en neandertales, pues puede indicar ya capacidad de abstracción, simbologismo funerario y un montón de historias. Nos iríamos inmediatamente después a un yacimiento impronunciable en Alemania, yo lo voy a intentar, Brillenhöhle, en el que aparecen 3 individuos datados hace 12.000 años y encontramos una gran intervención en determinadas zonas óseas, en concreto en el cráneo y la falange, como os decía antes. No existe el aprovechamiento medular y además los restos están deliberadamente cerca de un hogar del magdaleniense. Aquí es clarísimo que el canibalismo es de tipo ritual. ¿Por qué? Aparecen gran intervención de herramientas líticas en cráneos, solo en cráneos y falanges, no en el resto de huesos.
No hay aprovechamiento medular, lo cual puede indicar que no es un canibalismo de tipo gastronómico, porque si lo que quieres es nutrirte, vas a aprovechar hasta lo último del esqueleto. Si no te interesa aprovechar la médula, que es un aprovechamiento nutricional importantísimo o una inversión nutricional importantísima, es que no lo estás haciendo por hambre, sino que lo estás tratando el cuerpo por otro motivo, y ese motivo pues podría ser el funerario o ritual. Y además es que estos restos humanos aparecen muy cerca de un hogar, de ese momento que coincide cronológicamente. Lo cual podríamos estar hablando de una pequeña necrópolis, un pequeño cementerio, alguna historia de este tipo. El caso es que Brillenholle, Alemania, nos narra un canibalismo de tipo ritual hace unos 12.000 años en 3 individuos. Y por último, el último de los yacimientos de las pruebas arqueológicas que os voy a presentar hoy sería el sitio de Ghost Cave en Reino Unido. Lo deletreo para los curiosos porque este sitio es de todos, es de los más interesantes por un detallito que vamos a comentar justo a continuación. Goughs y Cave de cueva, C-A-V-E, Cave, Ghost Cave. Importante buscarlo si nos interesa el tema, porque este tiene un detalle, un elemento que es precioso, un poco terrible y terrorífico, ¿no? Mejor dicho, pero a la vez muy interesante, la verdad. Mirad, aquí en Reino Unido, en Ghost Cave, se encontraron 6 individuos en los cuales se reconocen marcas de corte y descarnación de instrumentos líticos asociados a ciertas sociedades de la prehistoria. Se ve además roturas de epífisis por flexibilización en este caso. Las roturas de epífisis se pueden producir o bien con herramientas de percusión, es decir, martilleando el hueso, o también por lo que se conoce como lo que acabo de decir, ¿no? Flexibilización, que consiste básicamente en someter al hueso a su máxima elasticidad posible hasta que parte, básicamente. Y también, además, se encontraron roturas de diáfisis también por aplastamiento, lo cual, como ya hemos comentado y ya sabéis después de escuchar todo el capítulo, pues indica aprovechamiento de médula. Además, se encontraron improntas molares humanas de consumo humano, ¿no? Bueno, estos restos de estos 6 individuos están dispuestos junto a restos de animales, o están entremezclados sin ningún tipo de diferencia. Así que hasta este punto, si tuviésemos que hacer un análisis, una interpretación, una conclusión, una tesina sobre Ghost Cave, sin duda yo diría que es un canibalismo de tipo gastronómico. No sería de supervivencia porque sí que se encuentran animales de caza que han sido consumidos o tratados por homínidos. No sería un canibalismo ritual porque al encontrarse los huesos de homínidos consumidos o canibalizados, si se me permite la expresión, pero entremezclados, depositados con los huesos de los animales cazados, pues se entiende, podríamos presuponer que no hay una prioridad sobre los huesos humanos frente a los animales, por lo tanto no hay un tratamiento cultural, ¿no? Pero el tema es que se encontraron unos elementos que es lo que hace que este sea uno de los yacimientos más carismáticos de la prehistoria en relación al canibalismo. Y es que se hallaron 3 cráneos copas. Y estaréis pensando, ¿qué coño es un cráneo copa? Pues justamente eso, un cráneo que se ha tratado, se ha manipulado por otros homínidos para que fuese una copa donde introducir líquidos y beber de ella. Aquí es verdad que puede surgir la duda de, oye, pero a lo mejor han utilizado los cráneos realmente como copas porque les interesan como utensilios. Pero la realidad es que no es el mejor utensilio del mundo y esas sociedades ya conocían otros utensilios para utilizar como recipientes de líquidos. Así que sí que se presupone que la elaboración, el tratamiento de los cráneos para convertirlos en copas o en recipientes de líquidos tiene un componente ritual, simbólico. Hay un simbolismo en el uso de los cráneos como copas. Se encontraron 3 en este yacimiento y son preciosos de ver. Los podéis ver simplemente en Google, ponéis cráneos copa Ghost Cave Reino Unido y os aparecen enseguida en el apartado de imágenes, los veis, son muy interesantes y sin duda lo que denotan, lo que demuestran es un tratamiento simbólico ritual funerario de estos individuos que fueron consumidos mediante el canibalismo, porque lo que es evidente en todos los casos que he comentado, en todas las pruebas arqueológicas, es que todos los que os he traído, todos los 6, creo que han sido 6, haciendo un análisis rápido, la Grandolina, Mulagersí, el Sidrón, Buruncaya, Brienholle y Groves Cave. En estos 6 casos, sí, la evidencia de canibalismo es prácticamente total. El consenso científico y arqueológico sobre el porcentaje de probabilidad de canibalismo es altísimo. O sea, aquí sí que
sí que hay consenso científico sobre que el canibalismo se produjo en todos ellos, ¿no? El hecho de saber que hay canibalismo aquí en Ghost Cave y encima hay unos cráneos tratados, manipulados expresamente para ser recipientes de líquidos, pues hace que pensar, y la conclusión más clara es hablar de un canibalismo de ritual o funerario o simbólico, si queréis, si preferís. Y bueno, por último, pues tendríamos que hablar de las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto que hemos hablado hoy? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, yo he organizado las conclusiones en base a 6 puntos clave. Y con esto ya cerraríamos el capitulazo. Sí que es un apartado muy importante porque es un poco el apartado de reflexión, ¿no? De punto y final, de ¿con qué nos vamos del capítulo de Historia Escoria de hoy? Bueno, pues nos vamos a ir con estas 6 cositas, si os parece. Y luego me podéis dejar en los comentarios por lo que sacáis cada uno o lo que os apetezca. Primera conclusión importante. Existía un debate antiguo, incluso había negacionistas, como en todo en la vida, ¿no? Sobre si el canibalismo ha sido una herramienta nutricional más o no en nuestra historia. Bueno, primera conclusión, se puede afirmar la existencia del canibalismo en diferentes especies de nuestro género. 2 puntos importantes. ¿El canibalismo ha existido como herramienta nutricional? Sí, y además no es una cosa exclusiva del Sapiens, sino que ha existido en neandertales, en antecesor, como hemos visto, y hay casos de incluso otras especies. Incluso hay casos en el reino animal, ¿eh? Sé que hay casos de bonobos, de algún chimpancé y alguna historia que tienen donde se puede demostrar que también ha existido el canibalismo en otras especies, ¿no? En otros animales. Primera conclusión, por lo tanto, ¿se puede afirmar la existencia del canibalismo en la prehistoria y en diferentes especies de homínidos? Sí. Segunda conclusión, la frecuencia de la manipulación de los cadáveres va aumentando cuantitativamente hasta el presente, al igual que las pautas del tratamiento y los elementos rituales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más se va acercando de lo antiguo a lo más reciente, prehistóricamente hablando, ¿vale? Es decir, desde el paleolítico inferior hasta el superior, va aumentando cuantitativamente el número de cadáveres tratados por canibalismo. Y ocurre lo mismo con las pautas del tratamiento y los rituales. Es decir, en el paleolítico inferior se van encontrando menos evidencias de canibalismo y según vamos subiendo hasta el superior se van encontrando más evidencias de canibalismo, pero es cierto que también hay una transición que no es solo cuantitativa, sino también cualitativa. Si vamos al paleolítico más inferior, al pleistoceno más temprano, vamos viendo que el canibalismo es más de tipo gastronómico, nutricional o incluso de hambruna. Y según nos vamos acercando a unas sociedades de cazadores-recolectores ya más complejos, que se van acercando más al sedentarismo, a la agricultura y a esas cosas, vamos viendo un canibalismo mucho más de tipo cultural, un canibalismo más asociado a un enterramiento de huesos con ajuar, más asociado a los cráneos copa, más asociado a un tratamiento muy peculiar de algunos huesos metacarpianos que se pulen y se limpian para que aparezcan de una forma determinada. Empezamos a ver cómo se retira todo el esqueleto postcraneal para dejar solo los cráneos y algunas partes de la parte craneal, ¿no? Es decir, que según va pasando el tiempo durante nuestra etapa como cazadores-recolectores, se va viendo una progresión cuantitativa del canibalismo, pero también cualitativa. Pasamos de un canibalismo más nutricional a un canibalismo más cultural. Y aquí es donde yo decía al principio que para mí es lo económico lo que determina lo cultural, y nunca al contrario. Y creo que en esto se ve perfectamente. Quizá el canibalismo empezó como una herramienta más nutricional para la pura supervivencia y con el paso de los milenios se fue convirtiendo en algo ya cultural. Es la mejor forma, la cultural, de legitimar algo tan terrorífico y tan tabú en las sociedades como el canibalismo. Sin duda alguna sería la mejor medicina para eso, ¿no? Por lo tanto, segunda conclusión, hay una relación clara, una regla de 3 entre cómo va pasando el tiempo y va aumentando los casos de canibalismo y también cómo vamos pasando una transición del canibalismo nutricional al canibalismo más cultural, más de ritual, de funeraria, ¿no? Por lo tanto, perdón, tendríamos ya tres conclusiones, no 2,
La primera sería que se ha dado el canibalismo en la prehistoria y además en diferentes especies. Luego hablaríamos de que según va pasando el tiempo van aumentando los casos de canibalismo. Luego también diríamos que hay una evolución clara, no solo cuantitativa, sino cualitativa, y además haciendo mucho hincapié en una clara separación respecto a los cazadores recolectores simples de los complejos y cómo se produce su canibalismo, para que entendamos un poco la diferencia de cazadores recolectores simples y complejos. En ningún caso, por eso son precisamente cazadores recolectores, en ningún caso tienen una forma productora de vida, es decir, no trabajan en la agricultura ni en la ganadería, cazan y recolectan, pero la diferencia entre cazadores recolectores simples y cazadores recolectores complejos es que los complejos no tienen agricultura, no tienen ganadería, es decir, no tienen un modo de vida productor, sino depredador, pero sí que se asientan y empiezan a tener un alto nivel de complejidad social y jerarquía social. Bueno, pues el canibalismo gastronómico parece estar claramente relacionado con los grupos de cazadores-recolectores simples, mientras que el canibalismo más ritual, cultural, funerario, parece estar mucho más relacionado con los cazadores-recolectores complejos. Esto es lo que os intentaba explicar antes a nivel cualitativo. Por eso decía que esta sería como la tercera. Y por último, la última de las conclusiones, que sería la cuarta y la última, no hay 6, me he equivocado yo, ¿vale? La última de las conclusiones sería que prácticamente, si os dais cuenta, no he citado ninguno. No hay ningún ejemplo claro, evidente, 100% contrastado de canibalismo por guerra, canibalismo, vamos a decir, agresivo, canibalismo bélico. No hay casi ejemplos de esto. Hay algún caso encontrado en algún artículo de alguna historia donde se ven marcas de corte en zonas vitales de un ser humano que parece que fueron las que le provocaron la muerte y luego como un aprovechamiento del cadáver, pero no está claro porque en ese mismo yacimiento hubo mucha intervención animal. Entonces no está claro que las marcas sean de industria lítica homínida y no de fauna. Así que, como última conclusión, no hay evidencias, no hay indicios que nos permitan hablar de un canibalismo por guerra, criminal, bélico, como lo queramos llamar. Por resumir, para que quede claro, 4 conclusiones claras respecto al canibalismo, después de todo lo que hemos puesto sobre la mesa. Se puede afirmar la existencia del canibalismo en la prehistoria y en diferentes especies homínidas. Sí. Segunda, una relación clara entre el paso del tiempo desde el principio del Paleolítico hasta el final y un aumento de los casos de canibalismo. A nivel cuantitativo hay claramente una progresión lineal, ascendente. Tercera, a nivel cualitativo, ya no cuantitativo, vemos cómo el paso de cazadores recolectores simples a complejos va acompañado también de una transición no solo cultural respecto a la economía, sino también respecto al canibalismo. Vemos cómo el canibalismo más nutricional, más de urgencia, más de por comida, está más asociado a grupos de cazadores recolectores simples, mientras que el otro, pues, mucho más asociado a cazadores recolectores complejos. Ya lo hemos comentado, simplemente lo estoy volviendo a repasar. Y por último, la inexistencia o nulas evidencias de canibalismo bélico criminal. No hay casi evidencias de esto. Un poco un mito esto de que todo lo que rodea el canibalismo, ¿no? Que siempre es como muy oscuro, muy tétrico y muy patológico. Realmente en la prehistoria no hay casi evidencias arqueológicas. ¿Esto quiere decir que no lo hubiese? No, pero las evidencias arqueológicas no han llegado hasta nuestros días. Igual que podía haber canibalismo ritual, simbólico, funerario en cazadores recolectores simples, sí, coño, seguramente lo hubo, pero la evidencia, no tenemos tantas evidencias como tenemos en los cazadores recolectores complejos, ¿no? Otra conclusión importante que no había preparado, pero lo acabo de recordar, es que cuando empiezan las primeras sociedades agricultoras, las primeras sociedades productoras, es cierto que hay una tendencia y es a la desaparición de los métodos caníbales como forma de ritual funerario. Empiezan a desaparecer. Y algunos autores lo asocian a la aparición de sociedades ya muy complejas, con líderes fuertes, con clases sociales. Y es el momento claro en el que empiezan la legislación, la ley. Y parece ser que esa ley pudo haber intervenido en ese tipo de prácticas funerarias. Y por eso se asocia el origen de la agricultura al fin del canibalismo como práctica mortuaria, funeraria, simbólica, como buenamente lo queramos llamar.
Y bueno, chavales, pues hasta aquí el capitulazo de hoy. Creo que no me he pasado de tiempo, que hemos quedado bastante guay, entre 40 y 50, que es lo que suelo buscar para este tipo de capítulos. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Ya sabéis que soy un amante de la prehistoria empedernido, así que yo sí, lo he disfrutado muchísimo, espero que vosotros y vosotras también. Y lo que siempre os digo, si os apetece apoyarme porque os mola lo que hago, pues ya sabéis que le podéis dar al botoncito azul de apoyar en iVoox y me donéis un poquito de dinerito que viene estupendamente y que hace que pueda seguir yo pues trabajando en esto que tanto me gusta, que es divulgar historia. Por mi parte deciros que como muy tarde, entre 3 o 4 días, sacaré la segunda parte de Roma la Plaga. Sé que prometí que esa saga iba a ser muy continua y muy rápida y que la iba a sacar durante las navidades, pero la realidad es que por motivos personales no me ha sido posible. Lo que sí os prometo, y en esto no voy a fallar, es que hoy es 13 de enero, hoy sale el canibalismo y la prehistoria. Y como muy tarde en una semana sale la segunda parte de Roma la Plaga, la cual, por cierto, va a ser único capítulo. Iba a hacer 3, pero van a ser 2 porque voy a juntar las guerras pírricas con las guerras samnitas, para que no se me quede un capítulo tan pequeñito como se me quedó el anterior. Así que nada, chavales, sin más dilación me despido de vosotros y vosotras. Espero que os haya molado, que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en una semanita. Bueno, mejor dicho, nos oímos en una semanita con otro capitulazo. Chao, chao. En mi barrio las visitas valen verga, como dicen mis hermanos, esperar que llega el tema. Por mi tato el Mikel siempre estuvo aquí a mi vera. Si me jode la distancia es porque no te tengo cerca. Y todo lo que canto es único. Tú estás cambiando tu estilo solo por ganar público. Púlelo, no te pases que te parto el cúbito. A la mierda todos los raperos dentro de este puto círculo. Si me junto con el Johnny parto el micro. Y loca, si me das tu cora para ti soy lícito. Como camarón, una rosa pa' tu pelo. Yo te he mordido el anzuelo pero sigo siendo el mismo.